El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y entiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, las difamaciones, el orgullo y la frivolidad. Todas estas maldades salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la lectura del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. A ver, sentados, por favor. Hay algo que pues tenemos que entender. Obviamente aquí en el Evangelio nos presenta ese planteamiento de que el problema es lo que sale de nosotros. Pero ¿cómo es que entró en nosotros? O sea, ¿cómo es que entró en nosotros todas estas situaciones de el pecado y las manifestaciones que tiene? Y aquí son algunas de las cuales se nos menciona, ¿no? Que es lo que sale del hombre, eso sí lo mancha. Las intenciones malas. O sea, ¿de dónde viene entonces esta situación? Viene del vicio que está afectando, o la incapacidad que tenemos para poder tener una decisión sana, una decisión correcta en cuanto a qué hacer con nuestra vida. O sea, está viciada nuestra capacidad de poder ver, de poder entender, de poder escoger. Algo nos lo impide. Esto se llama la concupiscencia. O sea, esa tendencia que tenemos todos los seres humanos para satisfacernos, para sentir placer, para sentir poder, para sentir seguridad. Y no es que sea malo todo esto, el problema es que no tenemos control sobre eso. No tenemos el control sobre nuestras apetencias. Pues ahorita, si yo tengo sed, tomo un vaso de agua. Si tengo hambre, como. Pero el problema es cuando vienen todas estas situaciones que toman el control y yo ya no sé qué hacer. Y lo peor de todo es que a veces culpamos a los demás de algo que yo no estoy haciendo bien, de algo que me está quitando esa capacidad para poder responder. Entonces, ayer yo compartía en una clase, bueno, no es clase, es compartir allí en Chulavista, sobre el combate en la oración y el combate espiritual. ¿Me presta la Biblia de Jerusalén, por favor? Y una de las jovencitas que va me dice: padre, ¿puede explicarnos un poquito más sobre este combate espiritual? Y es que es precisamente esta realidad. Todos nosotros, si queremos seguir a Dios, tenemos que estar preparados para el combate. Hay un combate, hay una lucha. Y es precisamente que a veces va a ganar la presencia de Dios y otras veces va a ganar otras realidades que nos alejan de Dios. Entonces, si no estamos conscientes de este combate, si no estamos conscientes de esta lucha, pues vamos a terminar culpando a medio mundo y no haciéndonos responsables de esas carencias, de esas deficiencias o de ese no prepararnos. Obviamente, ¿cómo uno se prepara? Bueno, ¿qué es lo que sucede cuando uno está preparado? Veamos la primera lectura.
La primera lectura nos presenta un personaje famoso, Salomón, un hombre que, lo meditamos días anteriores, él está enfrentándose a una realidad que lo sobrepasa. ¿Cuál es esa realidad? Gobernar un pueblo. Y él se reconoce un muchacho y Señor, yo soy solo un muchacho para poder gobernar a tu pueblo. Entonces la humildad de este joven para enfrentar esto y no la soberbia, yo puedo, yo soy Juan Camané, yo voy a hacerlo. Y dice, esto me sobrepasa. Esto es lo principal para poder nosotros enfrentar pues todas esas tentaciones. Muchos de los problemas que tenemos y que estamos luchando para ser mejores, los enfrentamos con nuestra confianza en nosotros. Sí, yo le pido a Dios, pero yo sé que voy a poder, yo sé que... Pero cuando lo hacemos desde la humildad, decir, Señor, es más grande esto. O incluso las situaciones de tus relaciones humanas, por ejemplo, tu matrimonio, o la educación de tus hijos, que es tan complicado. ¿No sienten que a veces lo sobrepasa? O sea, ¿cómo dices? ¿Cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo voy a hacer acá? Y luego tomamos decisiones, salimos de Guatemala para entrar a Guatepeor. ¿Por qué? Porque vamos tomando las acciones, las decisiones, sin la humildad de decir, Señor, esto me sobrepasa. Si hacemos esta actitud en todo lo que vivimos, estamos pidiendo o estamos dando pauta para que el Señor nos ilumine. Señor, mi noviazgo me sobrepasa. Y dice, no, padre, es que estoy muy bien en mi noviazgo. Ese es el error. Estoy muy bien en mi matrimonio. Ese es el error. Creer que puedes sin Dios. Pero cuando vemos la responsabilidad tan grande, cuando aprendemos a ver que lo que estamos haciendo, lo que vamos a realizar, tiene una trascendencia eterna, pues entonces decimos, espérate, porque si yo me comprometo en este noviazgo, me comprometo en este matrimonio, me comprometo a tener hijos, pues dices, ¿quién soy yo para hacer esto? Desde mis miserias, mis errores, mis carencias. Entonces decir, Señor, pues esto me sobrepasa. Y esto es lo que hace el rey, Salomón. Le dice, Señor, yo no puedo, es muy grande, dame tu sabiduría. O sea, dame la gracia de saber distinguir entre el bien y el mal. Dame la gracia de saber guiar a este pueblo. Y es lo que pues va a generar esta fama en Salomón. Tanto que lo que vemos hoy es de esta mujer, la reina de Saba, que ha oído la fama de Salomón y quiere ir a ver si es cierto. Entonces llega con todos sus regalos, mucho oro, muchas piedras preciosas, muchos perfúmenes. Pero aquí lo interesante es, le empieza a hacer las preguntas, le empieza a cuestionar y ella se queda maravillada de la sabiduría de Salomón. Y ya después descubre también todas las bendiciones que Dios le había dado al ver cómo trata a sus siervos, cómo trata a la servidumbre, cómo los tiene. Y esto es bien interesante porque ahí es donde nosotros nos vemos realmente si somos personas que estamos llenos de Dios o no, porque viene el planteamiento que dice cómo al ver la sabiduría, dice, entró en el palacio de Salomón y le hizo al rey las preguntas que había preparado. Salomón respondió a todas, de modo que no dejó de contestar ni la más difícil. Cuando la reina de Saba comprobó la sabiduría de Salomón, o sea, comprobó la gracia de Dios que tenía Salomón, pero falta la otra parte de la gracia, porque yo puedo tener mucha sabiduría, yo puedo tener muchos dones, pero si no se traduce en el bienestar de las almas que Dios me ha dado, algo está mal, algo no está funcionando. Entonces, hay un binomio muy interesante. Dios me da dones, Dios me da carismas, pero primero yo tengo que tener la humildad para decir, necesito de ti. Ok, yo lo recibo y se va a traducir entonces en un bienestar o un estar bien de la gente que Dios me ha encomendado. Y ahí es, aquí lo refieren en cuestiones materiales, pero nosotros hay que verlo en la cuestión de todo, no solamente material, espiritual, sentimental, porque es la gracia de Dios a través de nosotros. Y fíjense lo que dice, cuando la reina de Saba comprobó la sabiduría de Salomón y vio el palacio que había construido, los manjares de su mesa,
las habitaciones de sus servidores. ¿De quiénes? ¿En qué se está traduciendo? Esa gracia puesta al servicio de las almas que Dios me ha encomendado. ¿Sí se está entendiendo? Porque de alguna manera Dios te dio la gracia de ser papá, Dios te dio la gracia de ser esposo, esposa, madre. Te está dando esa gracia. Si tú no te pones delante de Dios con esa humildad, Señor, me sobrepasa. Ok, a lo mejor ya tienes 30 años de casado y nunca lo has hecho. Es el momento para empezar a hacerlo, nunca es demasiado tarde. A lo mejor ya hasta tienes nietos. Pero es desde esa humildad, Señor, mira, mi matrimonio, la relación con mi pareja, la situación con mis hijos, la situación con X, la problemática que estoy viviendo, me sobrepasa. Solo soy un muchacho. Y no se refiere a la edad, se refiere a esa incapacidad de que sin Él no podemos. Cuando Salomón tomó esa actitud, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Por haberme pedido eso, te doy la sabiduría y aparte te doy lo que no me pediste. Y entonces Salomón, desgraciadamente, vamos a verlo después, días después, Salomón no se mantuvo así. Pero mientras lo hizo, cumplió con su parte, con lo que tenía que hacer. Recibe la gracia y él la pone al servicio de los que Dios le había encomendado, que es el pueblo. Entonces dice, las habitaciones de sus servidores, el porte y los vestidos de sus ministros, sus coperos y los sacrificios que ofrecía en el templo del Señor. Entonces, ¿qué es lo que nosotros descubrimos en esto? Primer elemento, ¿cómo estoy yo enfrentando mi vida? Todo lo que estoy viviendo. Por ejemplo, la enfermedad. A ver, levanten la mano los que están enfermitos. ¿Cómo están enfrentando esa enfermedad? No, pues voy al doctor, no, pues esto. Y ya hemos buscado por muchos lados, incluso hay quien habrá a lo mejor buscado en situaciones no sanas. Es que me dijeron que me hicieron brujería, y ahí vas a que te hagan una limpia. Te limpiaron, pero la cartera, pero nada más. ¿Cómo estoy enfrentando esta enfermedad? Porque la enfermedad me sobrepasa. Yo no quiero estar enfermo, yo no quiero que me duele el cuerpo, yo no quiero estar limitado. Me sobrepasa esta enfermedad. Y hay quienes la enfrentan amargándose, quejándose. Me dio mucha ternura en la misa del domingo, porque les hice una pregunta a los niños sobre la temática que desarrollé en la misa. Y les pregunté, niños, ¿de qué se quejan sus papás? Y adivinen de qué dijeron. De todo. De todo. Y dices, ay, híjole, se quejan de la enfermedad, se quejan del dinero, se quejan del marido, se quejan de la mujer, se quejan del trabajo, se quejan del clima, se quejan de todo. Tú dices, wow. ¿Por qué? Porque estamos enfrentando esto con nuestras fuerzas. Estamos enfrentando esta realidad desde nuestra confianza en nosotros, donde nosotros somos el centro, pero sí le pedimos a Dios que nos ayude, pero no desde la humildad de decir, yo no puedo. No estoy hablando de una depresión, yo no sirvo para nada, soy un inútil, nada. Cuando hay personas que tienen esta costumbre, dicen, no, es que, le digo, no. Si tú lo haces para darle lugar a Dios y que Dios actúe en ti, está bien. Pero hay personas que lo hacen y ni siquiera dejan actuar a Dios. Es que yo no sirvo, es que soy un tonto. O sea, no dejan que Dios actúe. Se presentan así, pero no para que Dios actúe, sino que ya se sienten, incluso sienten indignos para que, bueno, todos lo somos, pero no dejan actuar a Dios a través de ellos. A la diferencia del rey Salomón, que es un muchacho y dice, esto me sobrepasa, dame tú lo que me pides, Señor, y pídeme lo que quieras. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. El problema es que yo pido no lo que Dios me está pidiendo. Yo le estoy pidiendo lo que yo quiero, pero si yo le pido a Dios, ok, me está pidiendo porque estoy casado, porque tengo hijos, Señor, dame la sabiduría de gobernar, o sea, de servir a mi esposo, aunque a veces no lo tolere, de servir y atender a mi esposa, aunque a veces me caiga gorda, porque ahí es donde no sobrepasa. Aguantar a la mamá, ¿sí o no, mija?
A veces, ay, Señor, dame la sabiduría para aguantar a mis viejos, porque se están peleando nada más los papás. Entonces, es interesante, ok, primer elemento, cómo me presento ante la realidad que estoy viviendo, todo lo que vivo. Si no lo hago desde la actitud, como Salomón nos enseña, me sobrepasa esto, no voy a dejar actuar a Dios. Entonces, Señor, esta es mi realidad, necesito de ti. Segundo momento, el Señor me da la gracia, porque me la da. Si yo se la pido para hacer su voluntad, Él me da la gracia. Pero es como la inversión. Si yo no invierto lo que Dios me da, no se multiplica. ¿Se acuerdan la parábola de los talentos? A uno le dio 10 talentos, a otro le dio 5 talentos y a uno le dio 1 talento. El que le dio 10 talentos, ¿qué hizo? Luego a trabajarlos y produjo otros 10 talentos. Luego el que tuvo 5, luego a trabajarlo y produjo otros 5. Y el que le dieron 1, no, y ahora ahí lo tengo guardadito. ¿Qué haces después de que Dios te perdona? ¿Qué haces después de que Dios te bendice? ¿Qué haces después de que tú recibes la comunión? ¿Qué haces después de que escuchas la palabra de Dios? ¿Qué haces después que se te da la unción de los enfermos? ¿Qué haces con esos talentos? ¿Los pones al servicio? ¿O te vas así como que, ay, ya? ¿Y qué produciste? ¿Qué hiciste con esa gracia que Dios te dio? Entonces ponla a trabajar, chato, porque si no, cuando vengas, no, pues, ¿qué pasó con lo que se te dio? O sea, venimos a la misa a recibir todos los dones, toda la gracia, incluso la palabra de Dios ya es una gran bendición, pero si no la ponemos en práctica, si no ponemos a reproducir eso, pues, ¿qué va a pasar? No voy a poder servir y atender a los que Dios me ha encomendado. Y no se trata de gran cosa. Yo en la misa del domingo de los niños, yo les decía, y les pido a los papás, también a ustedes, al terminar la misa, donde quiera que vayan, aunque el padrecito no predique, o aunque el padrecito predique mucho como yo, que luego no me para la boca, ¿qué fue lo que aprendí? Meditar, si vienen en familia, si vienen en grupo, o si se van a ir a comer unas quesadillas ahí, ¿qué fue lo que aprendí? Meditar para ponerlo en práctica. A mí me dio mucha ternura una niña que tiene 4 años, la chamaca, 4 o 3, tengo 4 años, o 5, no sé, pero está chiquita. Y pues en la misa de niños, pues yo hago enseñanza, pongo juegos. La niña o siempre está así como dormidita, o a lo mejor se va al baño, y pues nunca está atenta. Entonces me regalaron un chocolate de esos así grandote como balón de fútbol, pero así, y tenía adentro, bueno, tenía un hueco, y ahí estaba el nacimiento, o sea, todo en chocolate negro así, y el nacimiento en chocolate blanco. De verlo te lo quieres comer, estaba bien sabroso. Entonces les dije a los niños, les hago una pregunta de algo que ya les he enseñado, y no hablé de ese tema en ese momento. A ver, ¿cuáles son los 5 pasos para relacionarme con Dios? Y ya empezaron los niños esto, y ninguno. Esta chamaquita de 4 años levantó la mano y dije, pues, ¿qué vas a ver ella? Se acerca y me dice, a ver, ¿cuáles son, hija? Dice, conocerlo, amarlo, adorarlo, servirlo y glorificarlo. Y dije, ay, todo el mundo se quedó así y se llevó su chocolatote. Está más grande el chocolate que la niña. ¿Por qué? Porque el meditar, el estar escuchando y llevarlo a la práctica trae bendiciones. Pero nosotros nos quedamos con el talento, pero no produzco. Y la manera de producir es el servicio. ¿Es el qué? O sea, si Dios me sirve a mí, me está sirviendo a mí Dios. Viene y me sirve en su palabra, viene y me sirve en la Eucaristía, viene y me sirve en la unción de los enfermos, viene y me sirve cuando el sacerdote me impone las manos. ¿Qué hago yo al salir? Me peleo, miento madres. No me pongo a poner al servicio lo que Dios me ha dado
para que esto se multiplique. Por eso, cuando vemos los aspectos del servicio de aquellos que son bendecidos por Dios, ¿y cómo se va a traducir? Bueno, lo primero es la sabiduría, o sea, las decisiones que empezamos a tomar están en función de las bendiciones que recibo. Las decisiones de mi vida tienen que estar en función de las bendiciones que Dios me da. ¿Cuál es la mayor bendición que Dios me ha dado? La salvación, el perdón. Entonces, todas mis decisiones tienen que estar en función de esta realidad que yo celebro, que yo asimilo y que me permite vivirlo afuera. Esto es lo más importante. Claro, todas las demás bendiciones, que si me sana, que si se arregla un problema, que si se me perdonan los pecados, todo lo demás está en función de esto. Entonces, toda bendición se tiene que traducir en una inversión. ¿Cómo invierto las bendiciones que Dios me da? En el servicio. Ahora, este servicio, por ejemplo, yo soy bendecido por Dios como sacerdote, pero este servicio no lo puedo aplicar para mí. Yo me puedo confesar solito. Imagínense qué bonito, así nadie sabe mis pecados. O sea, yo de repente me pongo hincado en el confesionario y le digo, Ave María Purísima, me paro y me siento del lado del Padrecito, sin pecado concebida. Me vuelvo a decir, bueno, Padre, me arrepiento, y me vuelvo a sentar y bueno, yo te absuelvo de tus pecados, te doy indulgencia plenaria y te hago santo. Pues sí, ya, pues yo mismo. ¿De qué se ríe? Pues sí, o ya, pues que este servicio no puede ser para mí. Yo no me puedo bendecir a mí mismo, yo no me puedo absolver. Entonces, la bendición de ser sacerdote, ¿para quién es? Imagínense que el sacerdote solamente, a ver, saquen sus carteras, a ver su fe, su devoción, cuánto van a dar de acuerdo a su fe, que sea su donación, hijos míos. Pues no, ¿verdad? Desgraciadamente, pues no funciona. ¿Por qué? Porque el don que yo recibo es para servir y yo lo tengo que invertir. Entonces yo pregunto, ¿para qué eres esposo? ¿Me están oyendo, varones? Para servir a tu mujer. ¿Para qué eres papá? Para servir a tus hijos. ¿Es mujer? ¿Para qué eres esposa? Para servir a tu bodoquito precioso que no aguantas ni no toleras porque es una mula. Tú lo estás sirviendo no por lo que Él te dé, sino por lo que Dios te da. Pero estamos invirtiendo. ¿Me trata bien mi viejo? Ay, sí, lo que quiera. ¿Me trata mal a la fregada? ¿Por qué lo voy a aguantar? Yo sé que ustedes no son así. No se les nota para nada. Pero esta es la realidad. Esto es lo que hoy la palabra de Dios nos invita. Toda bendición. Creí que lo habían entendido. Toda bendición es una inversión en el servicio. Toda bendición es una bendición en el servicio. Y entre más sirvo, más bendición. Salomón empezó sin nada y fue la reina Saba a ver la bendición que Dios le había dado a Salomón, un hombre sabio. ¿Se acuerdan ese pasaje donde había un momento en donde dos mujeres tenían sus respectivos niños y una de ellas se le muere el niño? Pues yo creo que lo aplastó, no sé. Entonces se despierta y está dormida en el mismo cuarto de otra mujer que tiene a su niño. Entonces la otra está tan dormida que le cambia el niño y se queda él con él vivo y le deja el muerto. Y entonces cuando despierta la otra, mi hijo, oye, espérate, este no es mi hijo, me lo cambiaron. Y entonces, vean, este niño empiezan, ya ven que no les gusta pelearse, y empiezan a pelearse, se lo llevan al rey. Y entonces el rey empieza a escuchar, no, es que este es mi hijo, y ella me lo cambió, no, es que este es mi hijo. Ah, no se preocupen, traigan el machete, vamos a partir a la mitad al chamaco. Y una mitad para usted y otra mitad para usted. Ah, sí, me parece muy bien, la que había perdido el hijo.
Dice, pura envidia, ¿por qué se va a quedar esta con un hijo si yo perdí el mío? Y la verdadera mamá, ¿qué dice? No, por favor, mejor déselo a él. Esta es la madre, dénselo a él. Denle el niño a esta madre. La sabiduría. Y esto va a ir creciendo. Entre más sirva, mi bendición va a ser, es la inversión, son los talentos. El problema es que estamos lentos. O sea, talento, 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 que no hacemos nada. No servimos. O si voy a servir, tiene condiciones. Tiene condiciones. Te amo si me amas. Te perdono si me pides. ¿Ahí estás sirviendo? No. Imagínate que Dios te dijera, te amo, pero solamente cuando te portes bien. Pues estaríamos fregados. Dios nos sirve. Entonces, si yo reconozco el servicio de Dios en cada momento de mi vida, por eso la vida sacramental es el arma más poderosa que tenemos para llegar a la santidad. Los sacramentos es el servicio de Dios a mi santidad. Y cada vez que yo participo de un sacramento, tengo que invertirlo. Tengo que invertirlo. Salir de aquí inmediatamente a servir. Imagínense la Santa Misa, Dios Todopoderoso se hace hombre, se hace carne, se hace Eucaristía para servirte a ti. ¿Qué tengo que hacerme yo? Hacerme alimento para los... Ay, Padre, pero es que duele. Pues claro, que te peguen una mordida, claro que duele, pero la mordida no es física, la mordida es en tu orgullo. Y cuando duele, mejor no sirvo. ¿Por qué voy a servir? ¿Por qué voy a atender si no me da nada? Si no me corresponde, si a mí no me toca, si yo ya me di. Y dices, wow, no estás entendiendo la inversión que Dios hizo en ti, la gracia que Dios te dio. Entonces, vemos esto. Cuando los demás comprueban la bendición de Dios, porque muchos pueden, ¿qué es lo que sucede? ¿No? Que hay que una persona que tiene un don, hay una persona que tiene un carisma, y ahí van todos de menso, ay sí que, y no es que sea malo. El problema es cuando esa persona se vanagloria a sí misma. Pero sí hay personas, no solamente los sacerdotes, hay laicos, que el Señor les regala dones. Pero me ha tocado personas que tienen este don y se ponen a servir a medio mundo, pero ¿cómo está su casa? Candil de la calle. Por eso, en mi caso, cuando yo tengo ayuda de personas, de laicos como ustedes, que ayudan en la parroquia, que ayudan al ministerio, lo primero que yo les digo, en el primer momento que este ministerio afecte tu primer ministerio, que es tu familia, no te quiero aquí. Primero tu familia. Primero tu familia, porque si no, no hay inversión, no hay una buena inversión, no se te va a multiplicar. Y Satanás ahí engaña a muchos servidores, porque se sienten que están haciendo mucho por los demás, pero su casa es un reverendo despapá. Por eso los sacerdotes no nos podemos casar, porque en lugar de estar aquí, ¿con quién debería de estar? Con mi vieja. ¿Qué prefieren? ¿Que me case y esté con mi vieja? ¡Ay, qué gachos! Pues no, pues es precisamente esto, ¿no? El poder mi familia son ustedes, son las almas que Dios me ha encomendado. Y yo tengo que invertir estos dones. Cuando peco, cuando pecamos, tiro por la borda toda la inversión que Dios me hizo. Imagínate que hay una persona que te está pidiendo dinero porque va a hacer una inversión o quiere hacer un negocio. Ok, yo te doy. Y echa a perder el negocio. Tú le invertiste, no sé, 1,000,000 de pesos y le falló. Y dice, oye, ¿me vuelves a prestar para otro 1,000,000? Vete a la fregada, yo no te voy a volver a dar nada. Pero Dios vuelve a invertir cada vez que te perdona. Vuelve a invertir
cada vez que te alimenta con su cuerpo y su sangre, cada vez que te alimenta con la Eucaristía, vuelve a invertir en ti. Entonces, los pasos, la humildad de reconocer que esto me sobrepasa, empezar a invertir lo que Dios me ha dado, en el caso de Salomón, su sabiduría, y que se va a traducir en servicio a mi prójimo. Y entonces esta mujer, la reina, primero comprueba el don de Dios, su sabiduría. Segundo, vamos a ver si es buen cristiano. Claro, todavía no estaba Cristo, ¿no? Pero vamos a ver si Salomón era buen cristiano. ¿Por qué? ¿Cómo trata a la servidumbre? ¿Y cómo tenía la servidumbre? Y dice, con una dignidad, dice, vio el palacio, o sea, que había construido, los manjares de su mesa, las habitaciones de sus servidores, el porte y los deseos, la dignidad, el porte y los vestidos de sus ministros, de sus coperos, y el sacrificio. El sacrificio, esta es la parte más importante, el sacrificio que ofrecía en el templo a Dios. De lo que Dios me da, se vuelve en bendiciones y ofrecimientos a Dios. Un ejemplo muy sencillo. Ahí tengo un niño chiquiado, Ian, y entonces su papá le da su domingo. Vamos a ver, no sé cuánto le da, 50 pesos, 100 pesos. Y entonces Ian le quiere regalar algo a su papá. Y del dinero que que Beto le da a Ian, él va guardando. Y llega el cumpleaños del papá y le compra unos chones. Y el papá se siente tan contento, que bueno, se lo lleva de paseo. Le va a salir más caro el paseo que los chones, ¿no? Pero ¿de dónde vino el dinero que Ian utilizó para comprarle a su papá? Pues de su papá. Y esto le trajo mayor bendición porque se lo llevaron a comer, luego al cine, luego al parque de diversiones. ¿Por qué? Porque entre más yo bendigo a Dios, Dios me bendice más. Pero se traduce en servicio a mi prójimo y adoración y agradecimiento a Dios. Y entonces, entre más hago esto, ¿qué va a pasar? Pues todo estará bien, y es cuando vemos la actitud de los ¿cómo se llama? De los servidores, todo lo que tiene. Y ahí es cuando los demás reconocen la presencia de Dios, que es lo que va a decir. Fíjense qué hermosas palabras de la reina de Saba a Salomón. De veras es cierto lo que en mi país me habían contado de ti y de tu sabiduría. Yo no quería creerlo, pero ahora que estoy aquí y lo veo con mis propios ojos, comprendo que no me habían dicho ni la mitad, pues tu sabiduría y tu prosperidad, todo esto es bendición de Dios, supera todo cuanto oí decir. Dichoso tu pueblo. ¿Cómo dice? Imagínate que le pudieran decir a tu pareja, dichoso tú, dichosa tú, por la persona que tienes, refiriéndose a ti. O que dicen, ay, pobrecita de ti con esa vieja, con ese viejo. Yo no digo que sea con ustedes, tal vez sea con otras personas, ¿verdad? Pero dice, dichoso tu pueblo y dichoso estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia, o sea, que siempre los estás sirviendo, que siempre los estás procurando. Y no me refiero solamente en lo material, sino en la salvación de su alma. Porque el mayor servicio que puedo hacer por alguien es la salvación de su alma. ¿Cuál es el mayor servicio que puedo hacer por alguien? La salvación de su alma, que también se traduce en el bienestar corporal. Todo bienestar corporal tiene que llevar a la salvación del alma. Porque si un bienestar corporal no lleva a la salvación del alma, pues ya es pecado, ya no es saludable. Entonces, dichoso tu pueblo y dichoso estos servidores tuyos que siempre están en tu presencia y escuchan tu sabiduría. ¿A qué llevó esta mujer al de conocer
a Salomón con todos los dones y con toda la inversión de los dones que Dios había hecho, o que había hecho Salomón en el servicio. Dice esta mujer: bendito sea el Señor tu Dios. Ella no es judía. Ella no es judía y está alabando al Dios de Salomón. ¿Quieres ganar a tus hijos? Pon a servir los dones que Dios te ha dado. Y un día ese hijo decir: bendito sea tu Dios, mamá. Bendito sea tu Dios, papá. Bendito sea tu Dios, hermano. Bendito sea tu Dios, hijo. Bendito sea tu Dios, tía o amigo. Porque he visto lo que Dios ha hecho en ti. En esos carismas que tienes y en ese servicio que das a los demás. Dichoso tu pueblo, dice: bendito sea el Señor tu Dios, que se ha complacido en ti y que por el amor eterno que le tiene a Israel, te ha elegido. Óyelo bien, mamá. Óyelo bien, papá. Óyelo bien, esposo, esposa. Dios te ha elegido para bendecirte, para invertir en ti, para que tú inviertas. Y entonces, a través de esto, otros reconozcan a ese Dios único y verdadero, por tu caridad, por los servicios, por la humildad, por todo lo que nosotros tendríamos que hacer. Dice: te ha elegido para colocarte en el trono de Israel y te ha hecho rey para que gobiernes con justicia. Y todavía la reina de Saba, o sea, el rey Salomón era rico, ¿y qué hace la reina de Saba? Todavía le da más. Dice: le regaló a Salomón 4 toneladas de oro y gran cantidad de perfumes y de piedras preciosas. Nunca hubo en Jerusalén tal cantidad de perfumes como la que la reina de Saba le había obsequiado a Salomón. Entonces, resumiendo, ¿cómo enfrento las responsabilidades que tengo diarias? Desde la humildad, como lo hace Salomón. No lo he hecho, puedo empezar: Señor, mi matrimonio, mis problemas, mi enfermedad, mis hijos me sobrepasan. Dame tu gracia para saber hacerlo. Y en cuanto yo empiece, lo mínimo que Dios me dé, lo más pequeño que Dios me dé, aparentemente yo tengo que invertirlo. Y entre más invierta, Dios me bendice más. Y entre más me bendiga, yo más invierto y viene la bendición y se va a traducir en el bienestar de mi familia, incluso de mis enemigos que tanto daño me hacen. O sea, nos convertimos en bendición para los demás. Cuando hacemos esto, de verdad, cambia completamente toda nuestra vida. Y bueno, ¿cómo lo tengo que hacer? Cuidando lo que entra, lo que tengo en mi corazón. El Señor nos dice que no es lo que come de fuera. ¿Por qué? Porque el pueblo judío tenía la idea que la impureza se daba al tocar algo, al comer ciertos tipos de animales. Cuando se dio esto es porque los pueblos que habían alrededor del pueblo judío utilizaban los animales como dioses. Entonces, para no mezclarse y para no caer en esa idolatría, se les prohibía tocar o comer los animales, pero no porque fuera malo, sino como un proceso de formación del pueblo. El problema aquí es que el pueblo, o algunos judíos, ya lo tomaban como ley y pues no permitían o no querían comer nada y creían que se quedaban impuros y se bañaban y se hacían abluciones. Y aquí en el texto nos enseña que dice el Evangelio que con estas palabras declaraba puros todos los alimentos. Pero el problema no está en lo que entra por la boca, el problema es lo que entra en mi corazón, lo que entra en mi mente, lo que entra por mis oídos, por mis ojos. Y esto es algo que tenemos que cuidar mucho. Decía Gandhi, y yo le agrego algunas cosas: cuida tus pensamientos, cuida tus palabras, porque éstas se convierten en tus pensamientos. Cuida tus pensamientos, porque estos se convierten en sentimientos. Cuida tus sentimientos, porque estos se convierten en acciones. Cuida tus acciones, porque estas se convierten en hábitos.
Cuida tus hábitos porque esto forman tu carácter. Cuida tu carácter porque esto se convierte en tu destino. Cuida tu destino porque puede ser el cielo o puede ser el infierno. Y todo empezó con lo que hablo, con lo que pienso, con lo que siento. Y todo lo que oigo, veo, influye en eso. Entonces, seamos celosos de los dones que Dios nos ha dado. No nos permitamos situaciones que contaminen, chismes, situaciones en la televisión, en la radio, que nada más no pasa nada, es una escena solo para adultos. ¿Saben que no hay películas para adultos? Porque ni siquiera los adultos son inmunes a la pornografía. Se me hace una estupidez que cataloguen algo solo para adultos cuando los adultos no son inmunes a una imagen, a una escena erótica. Como si ya dijeras, ya soy inmune. No, ese es el mayor error. No hay películas para adultos que no afecten a los adultos. Entonces, seamos cuidadosos de lo que vemos, de lo que oímos, para que el Señor se manifieste en nosotros. ¿Sí? Entonces, aquí veamos en qué estamos. Lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen intenciones malas, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, injusticias, fraudes, desenfreno, envidias, difamación, orgullo, frivolidad, y le podemos agregar chismes, ira, gula, pereza, soberbia, todo lo que desgraciadamente nos enfrentamos. Y esto nos debilita porque no hemos invertido. Para poder vencer todo esto, tengo que invertir todos los dones que Dios me ha dado. Pónganse de pie. Cierren sus ojos. Ya no utilicé esto. Cierren sus ojitos y vamos a presentarle a Dios todas las responsabilidades que tenemos y todas las situaciones que estamos enfrentando, aquellas especialmente que me sobrepasan y también aquellas en las cuales que creo que yo puedo. Seamos humildes. Ve tu pasado, no para deprimirte, no para sentirte que caer en el yo no sirvo, simplemente para reconocer que todo lo que hemos enfrentado anteriormente, sin esta humildad, aunque aparentemente algunas fueron un éxito, pero no pude servir como debiera. Entonces, ¿cuáles son estas responsabilidades? ¿Cuáles son estos problemas? ¿Cuáles son estas enfermedades que ahorita estoy enfrentando? Y que no he sabido ser humilde y simplemente reconocer que me sobrepasa. Aunque Dios me ha dado dones naturales, una inteligencia, un pensamiento, carismas que puedo desarrollar, pero Dios me sigue bendiciendo con cosas maravillosas, su palabra, sus sacramentos, su perdón, su gracia, pero yo no he sabido, primero, reconocer que me sobrepasa y segundo, abrirme a estos dones. Y no he sabido invertirlos en un servicio inmediato y próximo a mi prójimo. Vamos a decir, Señor Jesús, Señor Jesús, antes que nada, yo reconozco reconozco que he enfrentado todas estas realidades que he enfrentado todas estas realidades desde mi soberbia, desde mi soberbia, porque aunque te he buscado, porque aunque te he buscado, no ha sido desde la humildad, no ha sido desde la humildad, reconociendo que me sobrepasa reconociendo que me sobrepasa y que no tengo la fuerza y que no tengo la fuerza ni la capacidad ni la capacidad para gobernar este pueblo que tú me has dado, que tú me has dado, estos problemas que estoy enfrentando, estas enfermedades estas enfermedades que estoy padeciendo.
que estoy padeciendo y estas situaciones y estas situaciones que salen de mi control. que salen de mi control. Soy un muchacho, Soy un muchacho. me sobrepasa todo esto. Me sobrepasa todo. Por eso, Señor, Por eso, Señor, pido tu gracia, pido tu gracia, pido tu misericordia, pido tu misericordia, tu sabiduría tu sabiduría para poder gobernar. para poder gobernar. Tú me has bendecido Tú me has bendecido abundantemente. abundantemente. Me has dado una familia, Me has dado una familia. me has dado tu gracia, Me has dado tu gracia. me has dado esta fe, Me has dado esta fe. pero yo no lo he invertido. Pero yo no lo he invertido. Me he limitado Me he limitado a actos espontáneos, a actos pero espontáneos, también aislados, pero también aislados de servicio de servicio a algunas personas a algunas personas que han estado condicionados que han estado condicionadas por mi estado de ánimo, por mi estado de ánimo, por mis ganas, por mis ganas, por mis intereses. por mis intereses. Señor Jesús, Señor Jesús, yo pido perdón yo pido perdón por todos los momentos por todos los momentos que tú has invertido que tú has invertido tu sangre, tu sangre, tu dolor, tu dolor, tu sacrificio, tu sacrificio, tu encarnación, tu encarnación, nacimiento, nacimiento, vida, vida, pasión, pasión, muerte, muerte, resurrección, resurrección, ascensión y glorificación. ascensión y glorificación. Tú lo has invertido todo Tú lo has invertido todo en mí, en mí, pero yo no he puesto pero yo no he puesto al servicio de los demás al servicio de los demás estos talentos, estos talentos, estas bendiciones. estas bendiciones. He guardado mi talento He guardado mi y talento, no lo he puesto a no lo he puesto a reproducirse no lo he puesto a reproducir en ese servicio en ese servicio a mis semejantes. a mi semejante. Pido perdón Pido perdón por todo el daño por todo el daño que yo he hecho que yo he hecho al ser egoísta, al ser egoísta, al ser miedoso, al ser miedoso, a no dejarme al no dejar guiar por ti. guiar por ti. Y yo también perdono Y yo también a perdono todas las personas a todas las personas que tú también has bendecido, que tú también has bendecido, que tú también has invertido en ellos, que tú también has invertido en pero ellos, no supieron poner al servicio pero no supieron poner al de servicio mi persona de mi persona todos esos dones, todos esos dones, todos esos carismas, todos esos para carismas, que yo estuviera bien para que yo estuviera y bien yo te reconociera y yo te reconociera como el Dios como el Dios de mi papá, de mi papá, de mi mamá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis abuelos, de mis primos, de mis primos, de mis hermanos, de mis hermanos, de mis amigos, de mis amigos, de los sacerdotes de los sacerdotes que he conocido, que he conocido, de las religiosas, de las religiosas, de la gente que trabaja en la iglesia. de la gente que trabaja Yo en la les iglesia. perdono Yo les perdono porque no supe reconocer a Dios porque no supe reconocer a a través Dios de sus obras. a través de sus obras. Al contrario, Al contrario, yo fui herido, yo fui herido, lastimado, lastimado, traicionado, traicionado, humillado, humillado, lastimado lastimado en mi mente, en mi mente, en mi alma, en mi alma, en mi corazón en mi corazón y en mi cuerpo. y en mi cuerpo. Y todas estas heridas Y todas estas heridas me llevaron me llevan a ser incapaz a ser incapaz de ser humilde de ser humilde y de reconocer los propios dones y reconocer los propios y dones los carismas, y los carismas, las bendiciones las bendiciones que Dios me dio. que Dios me dio. Por eso yo les perdono Por eso yo les en perdono el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús. Y yo pido perdón Y yo pido perdón a todos ellos a todos ellos que tampoco supe enseñarles que tampoco supe enseñarles el amor de Dios el amor de a Dios través de mis obras, a través de mis obras, a través de mi servicio. a través de mi servicio. Señor Jesús, Señor Jesús, yo te presento yo te presento en este momento en este momento mi enfermedad mi enfermedad y las enfermedades y las de enfermedades mis seres queridos. de mis seres queridos. Señor Jesús, Señor Jesús, estas realidades estas de realidades enfermedades de enfermedades me sobrepasan. me sobrepasan. Dame tu sabiduría Dame tu y sabiduría. que a través de esta palabra que a través de esta que palabra se me ha predicado, que se me ha predicado, a través de estos sacramentos a través de estos sacramentos de los cuales estoy participando, de los cuales estoy yo participando, pueda salir
yo pueda salir inmediatamente inmediatamente a invertir estos dones, a invertir estos dones, estos carismas, estos carismas, en la atención, en la atención, en el servicio en el servicio de las personas, de las personas, perdonando, perdonando, amando, amando, sirviendo sirviendo y santificando y santificando a mis seres queridos. a mis seres queridos. Señor Jesús, Señor Jesús, te entrego esta enfermedad, te entrego esta enfermedad que ya he buscado muchas formas que ya he buscado muchas de formas ser sanado, de ser sanado, pero no se me ha dado. pero no se me ha dado. Yo te lo entrego a ti. Yo te lo entrego a ti. Si tú quieres que invierta Si tú quieres que invierta desde esta enfermedad desde esta enfermedad para la salvación de las almas, para la salvación de las almas, que así sea. que así sea. Pero también sé que tienes el poder Pero también sé que tienes el para poder sanarme, para sanarme, para liberarme para liberarme de toda enfermedad, de toda enfermedad, de todo daño de todo daño que yo haya hecho que yo haya hecho o que otros me hayan hecho o que otros me hayan en hecho este cuerpo, en este cuerpo, en cada célula, en cada célula, en cada tejido, en cada tejido, órgano, órgano, aparato o sistema aparato o sistema que se haya dañado. que se haya dañado. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús, yo me declaro yo me declaro libre y sano, libre y sano, y también me declaro y también me declaro con la capacidad por la capacidad para poder invertir para poder invertir mi dolor, mi dolor, mi sufrimiento, mi sufrimiento, las injusticias las injusticias y todos los y problemas, todos los problemas. los invierto Los invierto en la salvación en la salvación de las almas de las almas que Dios me ha encomendado, que Dios me ha encomendado, especialmente especialmente de mis vivos de mis vivos y mis difuntos, y mis hijos, por su eterno por descanso. su eterno descanso. Señor Jesús, Señor Jesús, y también en tu nombre, y también en con tu el nombre, poder de tu sangre preciosa, con el poder de tu sangre, expulso a Satanás expulso a Satanás y todas sus y obras, todas sus obras, todas sus mentiras, todas sus mentiras, todas sus trampas, todas sus trampas, todo el daño todo el daño que me haya hecho que me haya hecho a mí, a mí, a mi familia, a mi familia, mi casa, mi casa, pertenencias pertenencia y trabajo. y trabajo. Yo te reprendo Yo te en reprendo el nombre de Jesús. en el nombre de Te Jesús. reprendo Te reprendo con el poder intercesor con el poder intercesor de mi Madre de mi Santísima, Madre Santa, que ya te venció. que ya te venció. Una criatura Una criatura inferior a ti inferior a ti te ha vencido, te ha vencido, te ha aplastado la cabeza. te ha aplastado la cabeza. Y yo, como hijo de María, Y yo como hijo de María, en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y por la intercesión de mi Madre y Santísima, por la intercesión de mi Madre te Santísima, reprendo, te reprendo, te ato y te amordazo, te ato y te amordazo y te mando a los pies de y Jesús, te mando a los pies de Jesús, para que María para que te María aplaste la cabeza te aplaste la cabeza y Jesús te mande y Jesús te mande al infierno, al infierno, donde tú perteneces, donde tú y perteneces, todos tus demonios, todos los demonios, todas tus trampas, todas todas trampas, tus insidias, todas tus insidias, toda obsesión, toda obsesión, toda opresión, toda opresión, toda perturbación, toda perturbación, toda infestación toda o infestación toda posesión, o toda posesión, lo destruyo lo y destruyo lo mando a los pies de Jesús, y lo mando a los pies de Jesús, también de mi familia, también de mi de familia, mi casa, de mi casa, pertenencias y trabajo pertenencias y que el trabajo enemigo haya hecho. que el enemigo Los haya hecho. declaro libres Los declaro y me libres declaro libre y me declaro libre para que se manifieste en mí para que se manifieste la gloria en mí de Dios la gloria de Dios y yo invierta y yo invierta estos dones estos dones para que Dios sea conocido, para que Dios sea conocido, amado, amado, adorado, adorado, servido servido y glorificado. y glorificado. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendito seas, Bendito sea, alabado seas, alabado sea, glorificado seas. glorificado seas. Amén. Amén. Pongan sus manos en su corazón, cierren sus ojitos y den gracias en su interior. Denle gracias a Dios, porque ahora tomamos conciencia de todo lo que Dios ha invertido. Tomamos conciencia de nuestros errores, de lo que no hemos sabido hacer, pero también tomamos conciencia de que Dios vuelve a invertir, vuelve a creer en nosotros, en donde a lo mejor
las personas, por nuestros errores y pecados, ya no lo hagan. Dios sí lo hace. Ahora invierte todo esto, esta palabra predicada, medítala, profundízala, hazla tuya, aliméntate de ella, para que tú puedas ser ese instrumento de Dios en el mundo, para que tú puedas ser como el rey Salomón, que se hable de ti, no porque tú lo digas, las palabras no, sino tus obras. Y cuando te quieran alabar o te quieran decir, dale la gloria a Dios, para que muchas reinas de Saba reconozcan que hay un solo Dios verdadero, por cómo tú sirves, cómo tú atiendes, cómo procuras la salvación de esas almas, en tu servicio, en tu amor, en tu tolerancia. Tú fuiste llamado a algo extraordinario y maravilloso, pero sé humilde siempre y reconoce que todo te sobrepasa para que dejes que Dios actúe en ti. Y yo los envío para que como instrumentos de Dios, de su amor, de su bendición para los demás, la gente hable de ustedes, no para gloria suya, sino para que reconozcan que hay un Dios verdadero, que ha invertido en ustedes y que también en estas personas que los conozcan a ustedes, vayan creciendo en este amor y sean bendecidos. Los envío como apóstoles y también los declaro libres y sanos de todo aquello que no les permita hacer esta inversión. Si es una enfermedad, que el Señor les sane. Si es un problema, que lo superen o que lo puedan soportar con amor, con paciencia y tolerancia. Porque todos tenemos este ministerio de invertir los dones, las bendiciones que Dios me ha dado en el servicio a nuestros hermanos. Pues yo los declaro libres y sanos y se manifieste en ustedes la gracia, el poder, el amor, la paz de Dios nuestro Señor. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora inviertan, por favor, y verán la gloria de Dios. Y muchos verán la gloria de Dios a través de ustedes. Y van a ver lo hermoso y maravilloso, no para vanagloria nuestra, sino para honra y gloria de Dios nuestro Señor. Muy bien, pues vamos a presentar a Dios ahora nuestra ofrenda. Todo esto también se traduce en bendiciones materiales y parte de la ofrenda es devolverle a Dios mucho de lo que Él nos ha dado. Pongan sus manitas, también mis hermanos a través de los medios. Señor, derrama tu gracia y tu bendición en estas manos para que tu divina providencia se extienda en cada instante y momento para que nunca nos falte casa, vestido y sustento. Y a la hora de la muerte, El Santísimo Sacramento. pasamos a hacer nuestra ofrenda.